Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra segunda clase ya entrando derechamente a uno de los derechos reales, que es el principal derecho real, que es el derecho real de dominio o derecho real de propiedad también, que es, le insisto, el más importante de los derechos reales que vamos. ¿Dónde encontramos el contenido de este derecho real para consultas? En la bibliografía obligatoria, donde ahí aparece. También en otros, en videos míos que voy a aclarar consultas que ustedes tengan, o hay otros videos de YouTube, por ejemplo, estos. Estos videos son bastante buenos, que pueden también darles otro punto de vista sobre los conceptos que aquí vamos a trabajar. Partamos con una pregunta de examen, que también no es solo propio del derecho romano, sino que también va a ser pregunta de examen del derecho civil, y por qué no decirlo, del examen de grado, es la que tiene especial incidencia con esta unidad que estamos viendo, que es el derecho real de dominio. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre dominio, posesión y mera tenencia en el contexto del derecho? Lo que vamos a ver ahora va a ser el dominio, pero está íntimamente relacionado con los conceptos de posesión y de mera tenencia. ¿Ah? Naturalmente podemos decir así como algo inicial, el que tiene el dominio es el que es propietario de una cosa. Por ejemplo, si yo me compro un auto o me compro el caballo de Saratoga, yo voy a ser no solamente propietario, voy a tener un derecho con unas diversas características sobre él, pero además, lo normal es que yo tenga la posesión, o sea, que yo posea. Pero yo perfectamente puedo tener el propietario, pero puedo no tener el dominio, porque el dominio o puedo haberlo prestado, puedo haber arrendado el caballo, y ya la posesión no la voy a haber tenido. Entonces tenemos dominio, posesión y mera tenencia. Y mera tenencia ya es lo más bajo dentro de la escala de prioridad, en que hay un dominio de la persona que posee el caballo, por ejemplo, que es el arrendatario de mi caballo Saratoga, que yo compré anteriormente, pero ese arrendatario reconoce dominio ajeno, por eso tiene mera tenencia. ¿Y tiene importancia estos tres conceptos? Sí. Dentro del estudio, sí, y lo vamos a ir viendo, y ustedes tienen que estudiar, pero siempre teniendo en sus mentes estos conceptos fundamentales. Vamos a hacer una aproximación, ¿no? La propiedad importa una relación jurídica donde el propietario tiene el más amplio poder sobre las cosas que entran en su patrimonio. O sea, de tal forma que si yo compro el caballo de Saratoga, tengo sobre ese caballo mis más amplias atribuciones. Puedo venderlo, puedo regalarlo, puedo sacarle cría, etcétera, etcétera. La posesión es una relación de hecho con consecuencias jurídicas. Es el concepto que no es propiamente tal de posesión, pero es para traerle a colación, ¿se acuerdan? El jus post limium, que uno que cuando retornaba de la esclavitud perdía ciertas situaciones jurídicas que tenía antes, como era el matrimonio y la posesión. ¿No? Aquí ya entramos más en detalle, es un señorío físico, de hecho, que se ejerce sobre una cosa. O sea, cuando se aprende una cosa, si yo tengo el caballo de Saratoga y lo compro, voy a ser propietario, pero puedo a lo mejor no tener la posesión porque el caballo lo dejo pastando en el fondo de un amigo. Pero ¿voy a perder la propiedad? No. ¿Y voy a perder la posesión? Tampoco voy a tener la posesión. No voy a tener la posesión, pero siempre voy a tener la propiedad. Y el último caso es la mera tenencia. Aquí este párrafo nos hace una relación entre posesión y mera tenencia, y la mera tenencia es una apropiación material que posee o que va acompañado de una real intención de que la cosa le pertenece a título de dominio a otra persona. O sea, la tenencia se tiene con conciencia y aceptación de que otra persona es la dueña de la cosa. En un contrato de arrendamiento, el arrendatario de mi caballo Saratoga, que lo ocupa para trasladarse de un lugar a otro, lo tiene en posesión, pero reconoce que el caballo no es de él, el caballo es mío. Estos son tres conceptos que vamos a tener que ir trabajando a medida que vayamos hablando del dominio y posteriormente de la posesión. Aquí también empieza a trabajar ya sobre la elaboración mental y abstracta de estos tres conceptos que tienen que tener, ¿no? El mero tenedor, poseedor y propietario.
mero tenedor que tiene la cosa, reconociendo dominio ajeno, el poseedor teniendo la cosa bajo nuestro poder como si fuéramos dueños de ella sin serlo, porque cuando adquirimos una cosa de quien no era realmente propietario. De tal forma que si yo en Roma le transfiero a NN mi caballo Saratoga, como es un caballo a través de las clasificaciones que vimos en la clase anterior, como es una cosa mansiva, tengo que transferirlo por una emancipación, una intrusesión, ¿se acuerdan? Bueno, pero ¿qué pasa si le hago la transferencia por la simple tradición, es decir, por la entrega? ¿Se hace propietario NN del caballo que le vendo por una tradición? La verdad es que no, porque no se ha realizado por una forma eh, solemne que era la emancipación. Entonces, esa persona que no es propiamente propietario, pero que se entiende, o que se cree, sí, ser propietario, es un poseedor. Y la otra es ya el cúlmine, es el propietario que tiene la cosa bajo su poder como dueño plenamente. Veamos un poquito el derecho real de dominio. El derecho real de dominio no es definido por, no es definido por los juristas romanos. Le insisto que se atiende más a trabajar sobre la solución de casos concretos más que a entregar definiciones. Los conceptos que hemos trabajado, que hemos conversado, de propiedad, de mera tenencia y de posesión, se encuentran en nuestro Código Civil. En la propiedad, en el artículo 582, el artículo 583 ya hace una mayor énfasis sobre, destaca lo que es la propiedad. Y se hace referencia al artículo 19, número 24 de la Constitución Política, que establece una protección al derecho de propiedad. Naturalmente, van a tener que estudiarlo también de memoria. La posesión, también de memoria, no en beneficio de este ramo, sino en beneficio de sus estudios de derecho civil y posteriormente en la exposición que tendrán que otorgar cuando den su examen de grado. ¿Dónde está la posesión? En el artículo 700. Tenencia a una cosa determinada con el ánimo del señor o dueño, sea que el dueño que sea por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. La mera tenencia también está definida en nuestro Código Civil en el artículo 714. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre de él. Conceptos, artículos que tendrán que memorizarlos para el examen final presencial de esta asignatura. El contexto de estudio de nuestro derecho romano, romano de dominio, ya lo planteamos en la clase anterior. O sea, vamos a hacer nuestro estudio de los derechos reales, pero vamos a partir por el principio, el de dominio o propiedad. Los derechos reales se pueden subclasificar en derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. Y el único derecho real sobre cosa propia es el dominio. Este es el contexto de estudio. Vamos a ir analizando el dominio y posteriormente vamos a hablar de las servidumbres, de la enfiteusis, la superficie, la prenda y la hipoteca. Pero este va a ser nuestro esquema general que también tienen que aprenderse. Derecho real de dominio. Ya dijimos que el dominio no tiene un concepto elaborado por los juristas, así que es un concepto que ha sido elaborado por los estudiosos del derecho. Y podemos decir que es el señorío o poder jurídico absoluto sobre una cosa. Tiene ciertas características. Veamos, primero es un derecho real. El titular lo ejerce con un poder directo sobre la cosa sin intermediar. Y por ser derecho real está protegido por una acción real que es la acción reivindicatoria, que protege al propietario que ha sido desposeído de la cosa y pudiendo restituirse. El tercero poseedor de la cosa será condenado a restituir. Esa es la primera característica, entonces, que es un derecho real, con las características propias de derecho real que vimos en la clase anterior y que están en un video de YouTube. Solo podía recaer sobre cosas corporales que tuvieran en el comercio humano. Agreguemos que además debían ser determinadas y tener una existencia independiente. Luego,
con la evolución del derecho se determinó que sobre las cosas incorporales podía recaer una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo, como vamos a ver. Pero quédense que en términos generales, la regla general absoluta es que el dominio podía recaer sobre cosas corporales. Y algunas palabritas vamos a decir sobre el dominio de cosas incorporales, pero eso es absolutamente una excepción. Aquí lo que tienen que manejar la idea es que recae el dominio de propiedad sobre cosas corporales. Sigamos viendo otra carta. Otorga un señorío o poder absoluto sobre el objeto o materia del dominio. Fíjense que a pesar de que este poder podía ser absoluto, tenía limitaciones. Podía ser limitado, y las que vamos a ver en las diapositivas posteriores. Ese señorío, fíjense, exclusivo sobre una cosa. Esto significa que supone un titular único, aunque sean muchas personas, facultado para usar, gozar y disponer de la cosa. Los demás están obligados a respetar el ejercicio de estas facultades. Por naturaleza podemos agregar que el dominio tiende a que exista un propietario para cada cosa. Sin embargo, una cosa puede ser propiedad de varias personas. Lo que estamos hablando es la copropiedad o condominio, que no se opone a la exclusividad del dominio. Lo que se opone a esta exclusividad es que hayan dos o más derechos de propiedad independientes sobre una misma cosa. En la copropiedad, cada copropietario tiene una parte del mismo derecho de dominio. Esta exclusividad que otorga el dominio no impide que el propietario le otorgue el uso y goce de una cosa a un tercero. Veamos otra característica. No tiene más limitaciones que las establecidas por la ley o las que resultan ajenas. Estas vamos a ver las limitaciones que incide con la característica número 3 del poder absoluto de una cosa. ¿Tá? Hay un poder absoluto, pero está limitado. O sea, hay que manejar como características que tiene las limitaciones que están establecidas por la ley o por las que resultan del derecho. Además, fíjense, se señala que el derecho de dominio de propiedad es perpetuo. ¿Qué significa esto? No está sujeto a limitaciones en el tiempo. Dura cuanto dura la cosa que se ejerce. Vamos a ver posteriormente cómo se extingue este derecho de dominio. En Roma no se admitía que el dominio se ejerciera por un tiempo determinado. O sea, yo no puedo adquirir el caballo de Saratoga y hacerme propietario del caballo de Saratoga por 6 meses. No. Yo soy propietario mientras dure el caballo de Saratoga. Prohibiéndose estos efectos, constituir derecho de propiedad por un término resolutorio, o sea, hasta cierto día y nada más. La propiedad, esto no obsta que la propiedad de una cosa puede pasar excepcionalmente de una persona a otra transfiriéndolo, pero la cosa no se extingue. El dominio se pierde cuando un tercero que no es el dueño posee la cosa, actúa como si fuera dueño y la gana por usucapión. Perfecto. Se agrega además que fíjense que el derecho real de dominio de propiedad es absorbente, en el sentido que todo lo que la cosa produzca o se le junte a ella o se incorpore a ella pertenece al propietario de la cosa. Dijimos que el poder es un poder absoluto y aquí tenemos que el propietario tiene determinadas facultades que son sumamente importantes y que vamos a pasar ahora a analizar. Los comentaristas fundadores de las fuentes jurídicas romanas reunieron los atributos facultades del dominio en 3 grandes conceptos: el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi, o que es la facultad de abuso o disposición. Veamos de qué se trata. El jus utendi es el derecho a usar la cosa de acuerdo a su natural destino, sin referirse a los frutos, obteniendo de ella todas las ventajas que su uso legítimo le pueda proporcionar, sin menoscabarla, y sin que su utilización importe una destrucción inmediata de la cosa. El uso solo puede caber respecto de las cosas no consumibles, ya que, como sabemos, las consumibles se destruyen al primer uso. El dueño de una cosa puede darle un arriendo para que la usen según su naturaleza,
pero no se puede dar en uso, por ejemplo, tal como hemos conversado, un plato de comida. El ius abutendi, el ius fruendi, perdón, el ius fruendi es el derecho de goce, el derecho a aprovecharse, de hacerse dueño de los frutos naturales y civiles que la cosa sea capaz de proporcionar. En los frutos, recuerden que los vimos en la clase anterior distinguiendo entre frutos y productos. El jus abutendi es la facultad de libre disposición a uso. Consiste en la facultad que se otorga al titular para disponer de la cosa, lo cual presenta un doble carácter, uno material y otro jurídico. Hay una disposición material cuando porque el dominio entrega a su titular la facultad de destruir la cosa, transformarla o degradarla. Hay que destacar que existen casos en que la ley limita estas facultades, como sucede, voy a tener que parar un poquito. Bien, estábamos hablando entonces del jus abutendi, que es la facultad consiste en la facultad que se otorga al titular para disponer de la cosa. ¿Ah? Y dijimos, estamos hablando de que la disposición puede ser material o jurídica. ¿Ah? Disposición material, cuando se le entrega a su titular la facultad de destruir la cosa, por ejemplo, transformarla o degradarla. Jurídica implica que su titular podrá enajenar la cosa o desmembrar el dominio, constituyendo otros derechos reales sobre él como servidumbres, usufructo, hipotecas, etc. La palabra enajenar, aclaremos, en sentido restringido, implica solo transferir el dominio. En cambio, en un sentido amplio, implica transferir el dominio o constituir otro derecho real. A propósito de estas tres facultades que nos señala la bibliografía obligatoria, aparece, fíjense, en el párrafo 113, el profesor Guzmán, 103, 103, habla del aprovechamiento de las cosas y señala que las cosas, en cuanto constituyen bienes, son capaces de proporcionar beneficios o utilidades a los individuos. Pero el tipo de beneficio que ofrecen no siempre es el mismo de parte de todos, ni los individuos pueden lícitamente aprovecharlas siempre en igual modo. Las ventajas de una cosa, por lo tanto, dependen de la clase de ellas y su atribución, del derecho que sobre las mismas se. En general, respecto a una cosa cabe en un uso, un disfrute o goce, una disposición. Uso. ¿Qué nos dice el profesor Guzmán? El uso consiste en aplicarlas a una destinación no consultiva o de la que no resulta afectada la integridad de su organización material o física. El goce o disfrute de las cosas radica en el aprovechamiento de los frutos que ellas son capaces de generar. Es útil, fíjense, en lo que señala por frutos y productos. Veamos. Se entienden por frutos aquellas cosas formadas espontáneamente y de manera tendencialmente periódica por otras, como consecuencia de procesos orgánicos naturales y cuya separación no menoscaba la cosa fructual, que entonces conserva su capacidad reproductora. Tales son, por ejemplo, la leche, la lana, las frutas o las crías de los animales. A este tipo de cosas las solemos denominar frutos naturales. Ahora, fíjense, se habla de productos. Aquellas cosas que constituyen partes sustanciales de otro, de manera que su extracción menoscabe o destruya al todo, que resulta incapaz de reproducirla, no son pues propiamente frutos, y los llamamos entonces productos, como la leña de un árbol y la carne o el cuero de un animal. Extraerle tales productos a una cosa no constituye o sea, no constituye frutos, no constituye goce o disfrute, sino precisamente un acto de disposición. Y después empieza a hablar de los frutos pendientes, separados, los frutos existentes, los frutos consumidos. Refiere a la disposición. La disposición de las cosas estriba en afectar su sustancia o integridad materiales a su pertenencia. Puede, por lo tanto, ser física o jurídica, y la afectación a su vez total o parcial. Y habla ahí de las distintas combinaciones. Bien, cuando se habla de las facultades del propietario, que son esta facultad de uso, facultad de goce, facultad de abuso, de disposición, se distingue entre plena y nuda propiedad. Para hablar de ellas, es cuando los tres atributos se hayan reunidos, estamos ante la propiedad plena, absoluta y completa.
Por su parte, cuando por efecto de derechos concedidos a otra persona el propietario se haya privado del goce o se encuentra coartado en la disposición de la cosa, la propiedad no es plena, es mera o nuda propiedad. Partiendo de estas facultades del propietario, ya podemos entablar diferencias entre el dominio o propiedad con respecto a la posesión o la mera tenencia. Por ejemplo, el que es poseedor o el que es mero tenedor no consta, puede disponer de la facultad de uso o la facultad de goce, que sea poseedor, pero no va a tener la facultad de uso o la disposición por no ser propietario. Dijimos que la propiedad o el derecho de dominio era absoluto, pero la verdad es que tiene ciertas limitaciones que vamos a pasar a analizar. Las limitaciones pueden ser eh, por disposición de la ley o por respeto al derecho ajeno. La disposición de la ley habla de las relaciones de vecindad entre inmuebles y las causas de utilidad pública. Y por respeto a derecho ajeno, se trabaja sobre los otros, fundamentalmente sobre los derechos en cosa ajena, que son los otros derechos reales sobre una cosa, y que ya vimos que eran las servidumbres reales o personales. Dentro de las servidumbres personales, recuerden que tienen que establecer las servidumbres reales, las servidumbres personales, dentro de las servidumbres personales, el usufructo, el uso, la habitación y el trabajo de esclavo y animal. Servidumbres, enfideusis, superficie, prenda, hipoteca. Otra limitación por respeto al derecho ajeno, el derecho sobre otros comuneros o sobre otras copropiedades, la transforma la institución del condominio o copropiedad. Y sobre ella vamos a ver el concepto, las clases y la extinción. Veamos limitaciones por relación de vecindad de inmuebles. Esta situación, la verdad, las cosas es que es más secundaria. Por ejemplo, ¿qué limitaciones podía verse afectado un propietario en relación a ser vecino de otro de un inmueble? Por ejemplo, habían disposiciones que afectaban la facultad del propietario que establecían que el otro vecino podía ingresar a su fondo cada 3 días o días alternos a recoger las frutas propias que caen de ellos. El dueño también de un predio debe permitir que las aguas que siguen por curso natural caigan por su predio y que provienen del predio superior. En el derecho romano, varias disposiciones se refieren a las construcciones urbanas relativas a la altura de los edificios y justamente para proteger la propiedad o el derecho de otro vecino. Esos son en general las limitaciones por disposición de la ley y que estaban dispuestas de la ley para mediar en la buena convivencia entre vecinos. Otra, por ejemplo, el propietario de un fondo sobre el que se extraían ramas de árboles pertenecientes a este fondo tenía el derecho a exigir que se cortaran a una determinada. También hay disposiciones legales que limitaban el derecho de propiedad de un particular por causas de utilidad pública. Por ejemplo, las riberas de un río son de uso público, se señala, y por ende deben permitir la pasada para gozar las riberas del río, lo mismo que las riberas del mar. Cuando un camino público queda intransitable por trabajo de reparación, los vecinos de fondos contiguos deben permitir temporalmente el tránsito sobre su propiedad. También dentro de este tema, los romanos conocieron una especie de expropiación por causa de utilidad pública, expropiación, estableciendo que el propietario de un inmueble podía ser privado de una parte de él por razones de utilidad pública previo pago de una indemnización. Esto es lo que se refiere a la expropiación. Por ejemplo, para reparar acueductos de Roma o el establecimiento de una vía pública. Esta idea de la expropiación nace alrededor del siglo 400 después de Cristo, ¿no? Pero ha sido bien discutido, ¿no? Posteriormente, las limitaciones establecidas por respeto de derechos propios se habla de los derechos reales sobre cosas ajenas. A ver, ¿qué son estos derechos reales sobre cosas ajenas? Son fundamentalmente la Constitución, son desmembraciones del derecho de dominio en virtud de las cuales parte de las facultades que le corresponden al propietario
pasan a un tercero. Estas pueden comprender todo o parte del jus del jus del derecho de goce, todo parte del derecho de uso, pero nunca del derecho de disposición, que siempre es exclusivo del derecho de propiedad. Y ahí abajo se. Veamos ahora, fundamentalmente, terminando ya las limitaciones al dominio, lo que era el condominio o propiedad. El profesor Guzmán señala que es copropiedad, que se designa el fenómeno consistente en la concurrencia de más de un dueño y por ende de un dominio sobre una misma cosa. ¿Cómo podíamos o cómo podía tener origen la copropiedad? Por ejemplo, la sucesión por causa de muerte entre los varios herederos. O sea, muere una persona y deja una herencia, y la herencia tiene 5 hijos. La herencia se va a distribuir entre los hijos. Pero los hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los hijos entre ellos? Van a ser copropietarios de la masa hereditaria que entrega el causante. Van a ser copropietarios, o sea, van a compartir la propiedad. De tal forma que va a constituirse en una limitación de la propiedad de uno de ellos, porque van a tener que respetar en los derechos sobre la cosa que tienen los demás hermanos en este caso. Por el efecto de un legado asignado más de un legatario. Legados son la asignación por parte del causante de cosas singulares, no de la masa hereditaria, por ejemplo, el caballo, la toga, pero se lo entrega, fíjense, al primer y segundo hijo. O sea, van a tener 2 propietarios sobre una misma cosa que van a tener que administrar, pero respetando el derecho del otro. ¿Cuál es otra fuente? Por adquisición entre ellos. O sea, varias personas se ponen de acuerdo y van a ser, por ejemplo, socios de la compra de un determinado predio. Entonces, van a ser propietarios, pero van a tener que respetar los derechos de propiedad de los otros socios. Por la entrega de un tercero de una cuota de un bien, hasta entonces singular. Yo soy propietario del caballo Saratoga y le digo, me junto con otras 2 personas y digo que, ejemplo típico, seamos socios de la propiedad porque yo no soy capaz de administrarlo solo. Claro, le entrego una cuota y vamos a ser copropietarios y vamos a tener que respetarnos la propiedad. ¿Cómo, cómo esto de respetar la propiedad de terceros lo vamos a analizar a continuación? A ver, otra copropiedad también, otra fuente, los objetos situados, por ejemplo, en los muros divisorios de un fondo respecto de otro. Y ahí van a ser, los 2 vecinos van a ser copropietarios de ese muro que limita las propiedades. La estructura de la copropiedad. En la época arcaica, cada comunero era dueño del todo. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, se daba una masa hereditaria al fallecer el causante, moría un padre y dejaba 5 hijos, cada hijo era dueño, por ejemplo, de toda la masa hereditaria, pero lo que sí podía inclusive venderla, pero estaba limitada porque existía el derecho a veto de los otros participantes. Si bien es cierto, se entendía que era dueño del todo y podía incluso venderlo por el todo sin respetar las otras cuotas, pero si existía derecho a veto, cuando no existía una unanimidad de venta, por ejemplo, ahí estaba limitado. En la época clásica, aquí ya se considera la comunidad o la copropiedad como una institución de carácter abstracto, donde cada comunero es dueño, pero ya no es dueño del todo, es dueño de una cuota, igual o distinta al resto. Y así puede enajenar su cuota en todo parte, renunciarla por abandono, puede dejarla botada, puede darle en usufructo, lo vamos a estudiar, puede hipotecarla, puede reivindicarla si es que la pierde, y también puede ser usufructuaria, puede ganarla por el transcurso del tiempo. Esta es la estructura de la copropiedad en la época arcaica, la época clásica. ¿Cómo se extinguía la copropiedad? Uno, por ejemplo, se reunió una confusión de todas las cuotas en una sola persona. Imaginémonos que yo soy copropietario de un fondo porque mi padre me lo dejó a mí y a mis 4 hermanos. Los 5 hermanos vamos a ser copropietarios de ese fondo. Pero ¿qué pasa si yo decido, tengo dinero, tengo 6 tercios y le compro las cuotas a mis otros 4 hermanos? Toda la propiedad, todas las cuotas van a ser mías, de tal forma que solamente la propiedad, el fondo, va a tener un propietario que voy a hacer. Entonces, cuando se reúnen todas las cuotas en una sola persona, la copropiedad termina, la copropiedad se extingue. Naturalmente, vamos a ser copropietarios de mi caballo Saratoga,
que fueron entregados, por ejemplo, en sucesión por mi padre, pero en la medida que exista el cable Saratoga. Si el cable Saratoga muere, se acaba la copropiedad sobre. Por la partición convencional, o sea, imagínense que nosotros somos dueños del fondo junto con mis 4 hermanos, pero la verdad las cosas es que no queremos ser dueños, queremos ya que se separe y pues, lo vendamos el predio y que nos repartamos lo que vale ese predio. Bueno, podemos venderlo y podemos dividirnos el fruto de ese bien a través de, eh, de cuotas. Pero ¿cómo definimos el valor que nos va a corresponder a cada uno? Simplemente en modo por común acuerdo. O sea, eh, nos ponemos todos de acuerdo simplemente y nos dividimos el dinero en caso de que lo vendamos. Pero ¿qué sucede si no nos ponemos de acuerdo? Tenemos que hacernos la partición judicial. Y para eso la partición, el derecho romano nos proporcionaba 3 acciones: la acto común y dividundo, la acto familiares secundada y la acto finis rebus. Que a ver cuál es la interesante. La primera acción era la acción general de división de las cosas comunes. La segunda era propia de las herencias y la tercera era de los lindes de los fondos situados en Italia. Recuerden que porque era una acción especial por la importancia que tenía la propiedad agrícola en. Ahora vamos a ver, y lo vamos a dejar para otro video, porque esto ya es importante también, distinguiéndolo de lo que es una parte introductoria al derecho de dominio, las distintas clases de propiedad en Roma. Y para efectos metodológicos, lo vamos a hacer en otro video de YouTube.